Bienvenidos, buenas tardes, ya son más de las 12, así que pues les doy la bienvenida a todos ustedes, a todas ustedes. La respuesta a este primer programa que lleva el nombre de Violencia de Género, una pandemia silenciosa, ha sido inmediata y sorprendente. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a José Luis Alcaide por la iniciativa y por la realización de este programa, igual que a Adrián Alegre, que ambos nos están acompañando en estas cuestiones de tecnología joven, eh, por la operación del webinar también. Muchísimas gracias. Eh, Mucho se ha dicho ya sobre la implicancia de vivir con el enemigo, ¿no? Esa frase que escuchamos, que se repite periódicamente. Los números varían sensiblemente según el organismo que realiza la investigación, pero si hacemos referencia a las mujeres, adolescentes y niñas que hacen uso de los mecanismos de auxilio ante la violencia extrema ejercida contra ellas durante este último mes de necesario confinamiento, por supuesto, nos obliga a tomar acciones desde todos los órdenes que conforman al gobierno y a la sociedad civil. Sin duda, las casas son la primera línea de defensa contra el COVID-19, pero no necesariamente contra los distintos tipos de violencia que viven las mujeres al interior de sus hogares. Hoy, el Instituto Mexicano para la Justicia, como un actor más de las organizaciones no gubernamentales, considera indispensable contribuir al esfuerzo que distintas entidades realizan para visibilizar esta histórica y agravada realidad. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos 332 serían las víctimas de feminicidio que se registraron en el país durante el mes de marzo, un asesinato cada 2 horas. Esa es nuestra lamentable realidad. Hoy nos acompañan para hablar de esta situación en el ciclo de programas que estaremos generando de manera periódica y en los cuales abordaremos asuntos urgentes de nuestro país. 4 especialistas que en su día a día hacen referente y hacen de alguna manera suyo, se apropian y hacen frente a la violencia que viven un gran número de mujeres. Alejandra Haas. Alexandra es académica, especialista en derechos humanos y 4ª presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Gracias por acompañarnos, Alejandra. Alejandra Isibasi, coordinadora de asesores y enlace institucional y legislativo de CONAPRED. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Ana Catiria Suárez Castro, abogada penalista, defensora de derechos humanos y género. Y Olivia Rubio Rodríguez, abogada penalista y criminóloga, defensora de derechos humanos. Su presencia será sin duda fundamental para entender, profundizar y aportar a la discusión sobre posibles políticas públicas en la materia que fortalezcan las ya existentes. No me queda más que agradecer a nombre del presidente del Instituto Mexicano para la Justicia, de Juan Antonio Araujo Rivapalacio, su participación y entrar de lleno en el tema que nos ocupa. Bienvenidos a todos. La dinámica de este webinar, de este seminario web, será abierto y se grabará. Lo podrán seguir en vivo por Zoom y Facebook Live, en diferido en la página web del Instituto Mexicano para la Justicia y por YouTube. Al finalizar, intentaremos responder todas las preguntas que ustedes, que el público realice. Si nos queda alguna pendiente, la contestaremos por alguna vía electrónica. Nos vamos a poner de acuerdo en nuestra página misma. Empezaría un poco preguntándoles
Bueno, primero, ahora sí, agradecerle sin leer su presencia y, entre otras cosas, la autoridad que ustedes tienen en la materia, el recorrido que cada una de ustedes ha hecho en relación al tema, nos llena de orgullo y de verdad estamos sumamente agradecidos. Eh, Quisiera un poco contextualizar el tema, hablando en primera instancia de qué es la violencia de género. Yo escucho repetidas veces que la violencia existe cuando hay golpes y cuando hay feminicidio. No tengo duda que en ese momento existe una violencia de género exacerbada, pero considero que el tema de violencia de género a nivel mundial y nacional es mucho más amplio. ¿Cómo podríamos empezar a contextualizar el tema? ¿Quién quiere empezar? Gabriel. Sí, Olivia. Bien, pues si quieren, podemos contextualizar con una definición amplia, con la definición básica que se tiene sobre violencia de género. Y violencia de género es cualquier conducta, o violencia contra las mujeres es cualquier conducta, teniendo en cuenta que conducta es cualquier acción o omisión, basada en el género, que cause daño o sufrimiento a las mujeres, y este daño o sufrimiento puede ser psicológico, físico, patrimonial, sexual, reproductivo, económico, y por supuesto también el último grado, digamos, de la violencia contra las mujeres es la muerte, obviamente siempre basada en el género, en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. Hay una definición que tenemos en los códigos sobre cada una de estas violencias. En los códigos, bueno, tenemos 32 códigos locales, y en cada código la definición de violencia es distinta, pero tiene elementos comunes, es decir, la violencia psicológica siempre tiene que ver con la estabilidad psicológica de las personas que le están sufriendo. Tiene muchas manifestaciones, puede ser desde la negligencia, es decir, omisiones de cuidado, a la típica celopatía que se tiene con las mujeres, insultos, humillaciones, indiferencia, ostracismo, infidelidad. Todo esto, amenazas, las mismas amenazas son violencia psicológica. Todo esto implica un tipo de violencia que es el tipo de violencia psicológica. La violencia física me parece que queda muy clara, que son siempre estos golpes que no siempre se manifiestan en golpes, es decir, la violencia física siempre tiene que ver con el cuerpo, con las manifestaciones sobre el cuerpo, y que, bueno, la violencia extrema física pues es el feminicidio. La violencia patrimonial tiene que ver con los bienes que pertenecen a las mujeres y que muchas veces, a pesar de que pertenecen, de que la propiedad sea de las mujeres, estos recursos económicos son utilizados por personas cercanas a ellos. Y la violencia sexual, que la conocemos como las instigaciones sexuales, la violación, incluso los abusos que pueden ocurrir tanto en casa como fuera de casa, como en el ámbito del trabajo. Digamos, en términos generales, estas manifestaciones podríamos mencionar que son violencia de género, violencia contra las mujeres. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere desde su expertise agregar algo a esta definición, a este comentario?
pues me gustaría, para abonar en este mismo sentido del concepto de violencia de género que constituye o que abraza nuestra ley mexicana, establecer que el género, no solamente esta violencia va dirigida hacia las mujeres, sino a cualquier persona que por identificarse en un género determinado es lesionado, lastimado, sobajado, sometido por haber asumido ese rol de género o por pertenecer a este sector de género vulnerado y vulnerable en esta sociedad. Es decir, homosexuales, lesbianas, mujeres, transexuales, cualquier género que es la identificación que tenemos frente a una sociedad y que a partir de esa razón es que estamos siendo lesionados. Y abonando en estas definiciones o conceptos de tipos de violencia, encontramos que una muy importante que siempre es recurrente escuchar en las víctimas es que no me pegó, pero te sometió, te sujetó, sí, ok, es violencia física. Es que no me dio un puñetazo, pero te pellizcó, sí, es violencia física. Es decir, estos tipos de violencias se van siendo muy sutiles cuando el agresor no quiere ser descubierto por miedo a un castigo. Sin embargo, hay muchas otras formas de cometer este tipo de violencia. Un ejemplo que es poco conocido o asumido por la ciudadanía es la violencia reproductiva. Entonces, entender que esta violencia reproductiva pertenece a los tipos de violencia familiar y de género cuando la mujer es obligada para tomar anticonceptivos o no tomar anticonceptivos. Un ejemplo, es decir, atenta contra esta libertad que tenemos para decidir sobre la reproducción de nuestro cuerpo, ¿no? O bien ser ligada en espacios ginecológicos durante partos o tal sin autorización. Otro punto que me gustaría establecer es que en este tipo de violencia, la violencia laboral también se identifica con una violencia de género y lo podemos reconocer cuando nuestro compañero gana más que yo y yo, solo por ser mujer, se minimiza o menosprecia mi desarrollo profesional en el mismo ámbito y en el mismo nivel. La violencia de género política. Es muy comúnmente que se observe que muchos candidatos o muchos curules son rellenados literalmente por mujeres para cubrir expectativas de políticas públicas. Sin embargo, vemos que detrás de ese cargo se encuentran hombres tomadores de decisiones que utilizan la figura femenina o cualquier género identificado en nuestra sociedad para seguir ejerciendo este poder patriarcal. Entendemos también que cause mucha cuestionamiento el tema de la violencia de género cometida por otras mujeres, ¿no? En una relación de pareja lésbica, también entendemos que hay violencia de género cuando los roles que se juegan sugieren este sometimiento, esta violencia, esta minimización a las cualidades o características de una de las personas, y entendemos que entonces es por el género que se asume que están ocurriendo estas violencias. La violencia sexual, que es fácil quizá de entender, sin embargo, también sería importante compartirles al público que no por el hecho de ser tu pareja se excluye de la comisión de estos delitos, que es mi libre determinación de cómo me desarrollo sexualmente. Si hay algo que a mí no me gusta llevar a cabo, prácticas sexuales con mi pareja que me hacen sentir menospreciada, no valorada, lastimada, en riesgo, también se convierte en un delito per se, como lo estamos estableciendo en esta primera etapa para definir los tipos de violencia de género. Y en general, ¿cómo la podemos identificar? Cuando sintamos, muchas veces decimos, pero es que ¿cómo sé si yo soy víctima de violencia de género? ¿Qué pasa en nuestro pecho? ¿Qué pasa en nuestro
nuestro estómago, en aquello que le llamamos la intuición, eso que no podemos percibir en una lectura, en un moretón, en una violación, pero sí va menoscabando, va lesionando mi forma, cómo me autoobservo, cómo me valoro, autodetermino frente a los demás. Cuando se va mermando esa seguridad, porque justamente el objetivo principal de la violencia de género es ir minimizando la autoestima, ¿no? Exactamente, menoscabando mi autoestima y la forma como me presento ante los demás, hasta tener a mi violentador, a mi generador de violencia, como quien me ordena, me manda, me conduce. Y así, cuando se genera una sensación negativa en tu cuerpo, es que estás en esa situación que debes poner atención por ser víctima de violencia. Muy bien. ¿Alguien más quiere contribuir con algún comentario? Yo. Alejandra Haas. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Mexicano por la Justicia de organizar esto y de invitarnos. Yo agradezco que me llamen especialista. Yo soy especialista en discriminación y derechos humanos, pero tengo una visión un poco distinta quizá a la que se acaba de exponer en relación con la amplitud de la definición de violencia. Desde mi perspectiva, y lo digo con mucho respeto con las panelistas y con muchas otras personas que expresan ideas distintas, creo que sí hay que hacer la diferencia entre lo que es violencia y lo que no es violencia, que puede ser discriminación, ¿no? Pero la caracterización de la violencia como cualquier distinción injusta, que es la definición, digamos, de discriminación, me parece que es problemática en poder poner el foco sobre las situaciones más preocupantes y graves de la violencia. Aún así, creo que desde luego se puede caracterizar, digamos, una especie como de continuo, un abanico de comportamientos que empiezan en la discriminación y que terminan o culminan en la violencia. Desde luego que el feminicidio es la culminación de una serie de conductas, de ideas, de prejuicios, de estereotipos que llevan hasta el lugar más extremo, que es la pérdida de la vida por una persona que considera que, como se decía antes, por pertenecer a un cierto género, no debes vivir, ¿no? O debes sufrir, ¿okay? Que muchas veces se caracteriza también el feminicidio, el transfeminicidio como actos muy violentos, como un crimen de odio, actos muy violentos, no nada más de pérdida de la vida, sino de pérdida de la dignidad y de hacer sufrir. Creo que en este continuo de conductas que empiezan, insisto, en la caracterización estereotípica de una mujer, en un extremo, digamos, en un extremo en donde no vemos necesariamente la gravedad a nivel social amplio, por ejemplo, de decir, pues las niñas se visten de rosa y los niños se visten de azul. Nos parece que, bueno, pues algunas personas opinan una cosa y otras personas opinamos otras, pero ¿qué tiene de malo si a mí me parece que está bien que las niñas no jueguen fútbol sino bailen ballet? Creo que el problema con ese tipo de, digamos, normalización de los estereotipos de género es que justamente son peldaños hacia la construcción de una visión pues que puede culminar en una normalización de la violencia hacia las mujeres. Yo colocaría el tema, por ejemplo, de la falta de acceso a salarios iguales, no como un tema de violencia y no por ello no importante ni central. De hecho, me he dedicado yo mucho más al tema de la discriminación que al de la violencia, porque me parece que es de enorme importancia, pero creo que, digamos, todas las estructuras sociales que generan desigualdades profundas entre hombres y mujeres son enormemente preocupantes y deben de ser atendidas, pero creo que no deben ser confundidas con los actos de violencia. Insisto, no porque no tengan un vínculo entre sí, sino porque son cosas diferentes. En el contexto actual de la pandemia, un poco para situarnos en el día de hoy donde estamos, que es este día y lo que causa el interés, yo creo, por este seminario, es que estamos ante una situación de violencia agudizada. Dabas los datos que son escalofriantes, y es agudizada porque el aislamiento nos obliga a una cierta convivencia familiar
que pone de frente una realidad muy difícil de incorporar, de procesar socialmente, y es que la familia, las familias no son los espacios de seguridad y confianza, o no forzosamente son los espacios de seguridad y confianza en los que hemos creído la sociedad durante décadas, si no es que son la historia, digamos, ¿no? Siempre se ha pensado que el espacio privado es un espacio de seguridad, que la calle es el lugar peligroso, que en la casa vamos a encontrar amor, relaciones afectivas que nos van a hacer sentir plenas, plenos, que ahí vamos a encontrar solidaridad y apoyo. Muchas de las políticas y legislación gubernamental de hoy e históricamente, porque no es nada más en lo contemporáneo, históricamente se han construido sobre esta base de pensamiento de que en la casa se está bien y lo que es difícil es vivir afuera en la sociedad. Y creo que justo lo que estamos viendo hoy es algo que vienen diciendo las feministas durante muchas décadas, y es que eso es muy cuestionable. La casa también es un espacio de discriminación, de violencia, también es un espacio en donde los roles de género generan problemáticas muy serias en términos del acceso a los derechos, y que no se puede descansar sobre una institución a la que se le pone, digamos, una definición ya de entrada como de solidaridad y amor y buen trato, pensando que se va a autorregular el hogar por sí mismo y que ahí las mujeres van a estar a salvo. Y entonces lo que exige darnos cuenta que el hogar es un espacio en donde efectivamente se puede dar enormes circunstancias muy graves de violencia y de discriminación, requiere de la intervención del Estado para que las personas que habitan en el hogar, y no solamente son las mujeres, también son las personas mayores, las personas con discapacidad, las niñas y los niños, y acá hago un alto simplemente para decir que en algunas ocasiones los hombres también pueden ser víctimas de violencia de género, pero realmente en su mayoría son los perpetradores, y por eso nos referimos principalmente a las mujeres. Eh, Ahí el Estado también debe de intervenir. Y simplemente esperando las siguientes preguntas, pero hago esta precisión porque me parece que un gran problema que hemos tenido históricamente para atender estos asuntos es que relegamos los temas de la vida privada a que se autorregulen en el seno familiar. Es incluso un mandato a veces hasta religioso, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, no salgamos al público y a las autoridades a hablar de lo que pasa. Genera mucha vergüenza, la violencia doméstica, genera una sensación de vergüenza salir a decir en mi casa está pasando eso, y eso agudiza la situación de las víctimas y puede causar muchos más daños hacia adelante. Muchísimas gracias, Alejandra. Sí, Alejandra Isibasi, levantaste la mano por ahí. Sí, levanté la mano nada más para completar un poco lo que dice Alejas, es decir, yo creo que también falta problematizar mucho el tema justo en la diferencia de la asignación de roles de género y ya directamente la definición de violencia de género, y en ese continuo, ¿no?, que se hace. Me parece que también el hecho de que se asigne un rol al género masculino como el sujeto violentador, como la máquina bélica, la máquina sexual, es en sí mismo violento. O sea, la pregunta de, ¿también los hombres son víctimas de violencia de género? Sí, sí son. Habría que ponerse muy fino en el caso por caso, justamente porque en realidad la asignación de rol que se da al género masculino es la del violentador, ¿no? O sea, el hombre en principio, entre comillas, sería por naturaleza violento y por eso estaría violentando a las mujeres, a los niños, a las personas con discapacidad, a los mayores, etcétera. Cuando en realidad no, en realidad eso es una construcción, o sea, la construcción del sujeto violento es algo que no se ha problematizado tanto tampoco, ¿no? Y que yo creo que vale la pena también tomar en cuenta. Hay hombres, como decía Ale, víctimas de violencia, no solo doméstica, sino que también, bueno, víctimas de violencia de género en otros ámbitos también, y vale la pena tomarlo en cuenta como parte de una definición mucho más amplia de lo que sería violencia de género en este caso, ¿no? Y yo creo que a la hora de hablar desde el espacio de la familia, de lo doméstico, como ocurre actualmente,
vale la pena pensar en esta construcción del sujeto violento, del perpetrador como tal, y tomar en cuenta también ese rol a la hora de analizar lo que sea, ¿no? Porque el sujeto violento puede ser también una mujer. Y entonces me parece que es importante tener en cuenta ambas cosas, tanto la persona víctima de la violencia como la persona perpetradora de la violencia. Sí, sí, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Un poco me gustaría redondear esto que se comentó. Hablamos de la definición, Olivia habló de la definición de violencia de género y hizo referencia a algunas particularidades. Ana Katiria incorporó otro tipo de violencias a la definición que me parece muy acertadas. Alejandra Haas hizo una referencia a la diferencia entre discriminación y violencia y clarificó esto. Yo creo que lo que tú estás diciendo, Alejandra, y Sivasi ahora aporta también a entender el perfil del perpetrador y no encuadrar al perpetrador en una sola por su razón de sexo, preconcepción, ¿no? Y me parece que todos estos elementos, digo, por lo menos a mi entender, dan como un marco referencial mucho más interesante a la definición, a la simple definición que podemos buscar en Internet en relación a violencia de género. Y muy interesante porque creo que todos aportan. Cuando Alejandra Haas, tú comentabas esta diferencia de discriminación y violencia, entre discriminación y violencia, estoy totalmente de acuerdo. Hay algunas formas de discriminación, como por ejemplo la laboral o la política, ¿no? Que no necesariamente son violentas, pero que, como tú mencionabas, se dirigen hacia el ámbito de lo violento o construyen el ámbito de lo violento, ¿no? Y sí, desde los primeros indicios de discriminación podríamos encontrar el origen de la violencia. Entonces creo que tenemos una noción amplia y bastante asentada de qué significa esto de violencia de género. Abrimos igual el chat para que el público pueda preguntar en relación a esta definición, si quieren aportar algo o si quieren simplemente preguntar a las panelistas, no especialistas, a las panelistas alguna particularidad de la definición. Pero quisiera entrar ahora de lleno, aunque Alejandra Haas ya comentaste algo que se me hace muy interesante en relación al COVID-19 y al confinamiento. ¿Cómo incide este confinamiento del COVID-19 en esta realidad histórica de la violencia de género? O sea, ¿cómo perciben ustedes cuatro la violencia de género hoy que las personas están confinadas o encerradas de alguna manera en cuarentena? Alejandra, ya empezaste a presentar el tema, me parece que de una manera muy atinada. Me gustaría escuchar otros comentarios. ¿Quién quiere participar? Olivia. Ahí está el micrófono. Muy bien. A mí me gustaría, a partir de lo que Alejas nos comenta, problematizar un poco más la situación. A ver, me parece que es cierto que, y lo sabemos, ¿no? Las mujeres mueren en misma proporción en casa que en el espacio público. Es decir, 50% de las mujeres que mueren en casa. El 20% de los
hombres que mueren, mueren en casa. El 80% de los hombres que mueren, mueren en el espacio público. Y curiosamente, este 20% de los hombres que mueren en casa, un gran porcentaje de estos hombres mueren por un accidente, que sucedió un accidente en casa. Sin embargo, este 50% de las mujeres que mueren en casa, mueren a manos, en general mueren a manos de quien debería de ser, como dice Alejas, la persona que le da apoyo y solidaridad, es decir, de sus personas cercanas. Y esto sí crea un problema, digamos, ahora que estamos en un confinamiento, es decir, si el 50% de las mujeres que mueren en casa y hoy la mayor parte del tiempo tenemos que estar en casa, es decir, en un lugar que resulta ser peligroso para las mujeres, pues por supuesto que por esta razón observamos que el incremento en los avisos de violencia que están sufriendo las mujeres. Pero no solo eso, es decir, hoy las mujeres se encuentran en un espacio que en lo general es peligroso para las mujeres. El COVID acrecenta, digamos, esta angustia, esta violencia que se está viviendo. A ver, y podemos verlo, por ejemplo, en la niñez, en las niñas y los niños que hoy viven 24 horas, 7 días a la semana, confinados en una casa, pero que además están dejando de ir a la escuela, teniendo en cuenta que una de las labores más importantes de las maestras y los maestros es la labor de detección de violencia con las niñas y los niños. Y hoy esta labor de detección simplemente no se está haciendo. ¿Por qué? Porque las niñas no están en este espacio donde la cercanía con las maestras y los maestros les permite darse cuenta si esa niña o ese niño en particular está viviendo violencia y en ese momento poder actuar. Hoy las niñas y los niños se encuentran en casa, un espacio en general violento para ellos, pero además acrecentado por la angustia de padres y madres, por el confinamiento de padres y madres, pero además acrecentado con la angustia de no tener recursos, de no tener, quizá de haber perdido el trabajo. Lo mismo sucede con las adolescentes en un momento en el que, digamos, su reforzamiento es su par, es decir, viven a través del reforzamiento que tienen con otras adolescentes y otros adolescentes, con la cercanía que tienen con los adolescentes, pues hoy simplemente han dejado de tenerlo y tienen que vivir confinados con quienes en esa época se cree que son los peores enemigos, son los padres y las madres. Pero además también las mujeres jóvenes que están viviendo incluso en pareja, con sus familias, que además tenemos que decirlo, en este momento, en relación a lo que se vive con el COVID, pues sí, tener relaciones sexuales puede ser una forma de pasar el tiempo, pero para las mujeres el tener relaciones sexuales ahorita significa la posibilidad de quedar con un embarazo. Y en este momento el estar embarazadas con el COVID es una situación que incrementa el riesgo de perder la vida. Y por el otro lado, digamos ya en el último escalón, tenemos a las mujeres mayores que pudieran estar viviendo violencia en sus espacios familiares, pero que además no tienen la opción de salir de sus casas, quizá para ir a un albergue, porque son quienes por las condiciones de salud corren más peligro con el COVID. Es decir, las cosas no son sencillas. Cuando se vive violencia y en espacios, como se ha dicho, en espacios que en realidad no son la maravilla de espacios que se pensaba, pues sí, se corre riesgos. Sin embargo, en relación a lo que decía Alejas respecto de que sí tendría que entrar el Estado a estos espacios privados para, digamos, aminorar o tener una intervención en casos violentos, en casos de que exista violencia, también tendríamos que empezar a pensar, bueno, ¿y quién tendría la legitimidad para solicitar la intervención del Estado? Es decir,
Creo que queda claro que en casos de que sean niñas y niños quienes estén viviendo violencia, pues cualquiera tendría la legitimidad para solicitar al Estado que intervenga en esos casos. Pero en caso de que no sean niñas y niños, ¿quiénes tendrían la legitimidad para solicitar la intervención del Estado en un espacio privado? Vamos a suponer, hemos escuchado siempre esto de, si estás escuchando que a tu vecina le están pegando, pues llama a la policía y da aviso que está sufriendo en ese momento una golpiza a tu vecina. Sin embargo, ¿qué tan legítimo pudiera ser que desde fuera nosotros estemos solicitando esta intervención del Estado en un espacio privado que no nos corresponde? Solo lo dejo como para problematizar esta situación. Alejandra. Bueno, a mí me gustaría agregar a lo que dice Olivia, a la pregunta, ¿no? De hasta cómo podría intervenir el Estado en estos espacios privados. Primero que nada, entender que estos espacios están definidos también por condiciones estructurales que los diferencian mucho entre ellos mismos. O sea, no es lo mismo vivir en un espacio de 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, 7 personas, que vivir en una casa con jardín, qué sé yo. No es lo mismo tener agua corriente todo el tiempo a tener cortes, tener que estar enfrentando cortes de agua, cortes de electricidad, cortes de gas, ¿no? Hay condiciones estructurales que agravan aún más la situación de confinamiento y que impactan directamente en los miembros de la familia confinada. E impactan de manera, además, diferenciada también en si la persona encargada de los cuidados y la persona encargada del trabajo doméstico como tal no es una sola o se comparten esos trabajos. Es decir, la gravedad, la manera como se puede acrecentar la violencia también tiene que ver con condiciones estructurales previas que en ese momento se están viendo sumamente exacerbadas por el hecho de estar en confinamiento la familia. Yo creo que hay un primer nivel en el que el Estado puede intervenir directamente sin necesidad de que nadie apele, convoque, y con toda la legitimidad que es la de justamente asegurarse de que haya servicios permanentemente, de que sí haya acceso a luz, agua, gas, etcétera, que sí haya como una infraestructura mínima, ¿no? Que sí se cuente con las herramientas también del Estado mismo para poder pedir ayuda, denunciar, etcétera. Entonces, ahí la dejo por el momento, pero creo que un primer nivel de intervención del Estado es el nivel básico, en donde tiene que garantizar las necesidades básicas de cualquier familia en cualquiera de estas situaciones. Sí, a mí me gustaría abonar en lo que dice Alejandra, en el sentido de que, si bien es cierto, como adultos, con todos los derechos que tenemos para elegir el tipo de vida que deseamos o con quién queremos compartir nuestra vida, también debemos entender que el Estado sí creo que tiene una obligación de velar porque ningún bien jurídico tutelado, en este caso la estabilidad emocional, la integridad física o incluso hasta la vida, sí pudiera intervenir el Estado. Como decía Olivia, ¿no? ¿Qué pasa si un vecino hace una llamada porque está escuchando golpes en la puerta contigua? Bueno, pues en efecto, esta mujer víctima, en caso de que así fuera el ejemplo expuesto, decidiera no querellarse, quejarse, anunciarle a la autoridad que está siendo víctima de un delito, también lo es que el propio Estado tiene obligación de hacer presencia. Y aquí nos encontramos en una problemática que no solamente se exacerba en esta etapa de confinamiento, sino que todos los días lo vivimos en este país, y es la eficacia y la eficiencia de los primeros respondientes, es decir, Policía de Seguridad Pública. ¿Qué pasa cuando la confianza depositada en quienes deberían de velar por hacer cesar los delitos o protegernos no tiene una condición ni las herramientas necesarias para ello? Pues se traduce en un tema de impunidad. ¿Y qué se reduce a eso? Pues en la continuación de este ejercicio de violencias.
¿Por qué? Pues todos sabemos que los delitos, o en su mayoría, se busca la realización oculta, es decir, que no haya testigos. Y al estar dentro de un hogar, de 4 paredes, en donde no es visible para terceros este tipo de violencias, pues deberíamos confiar en que al hacer uso de esas herramientas, como refieren tanto de primeros respondientes como alertas a la Comisión de Derechos Humanos, a la policía, a las fiscalías de nuestros estados, lo menos que podemos esperar es que por parte del Estado se implementen acciones mucho más contundentes para mandar mensajes adecuados. Es decir, si todos estamos dentro de una casa y estamos utilizando medios digitales o televisión o radio o este tipo de herramientas para interactuar socialmente, pues podríamos aprovechar el espacio para dirigir mensajes también a los agresores, los o las agresoras, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser la conducta del Estado y de la autoridad cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo, ya sea por razón de género, ya sea por violencia familiar, o retomando lo que decía Alejandra Haas, el tema de la discriminación, que también constituye un delito? Es decir, cualquier situación que menoscabe nuestra integridad, que ponga en riesgo nuestra vida, nuestra estabilidad física o emocional, o incluso nuestras pertenencias, tenemos que también voltear a ver al Estado para que implemente herramientas de alta calidad. Y en esto quisiera poner sobre la mesa que en una herramienta que pocas veces se habla justamente, y en mi experiencia debo manifestarlo, también como un tipo de discriminación o de violencia de género, es que a las mujeres se les está autorizada una reacción pasiva, no una defensa activa. Es decir, ¿por qué no buscas ayuda con el vecino? ¿Por qué no llamas a la policía? ¿Por qué no te esperaste a que llegara tu tío para defenderte? Y entonces se asume que nosotras pudiéramos no tener el derecho a la legítima defensa. Y coloco aquí este derecho que todas y todos debemos conocer, porque no hay nada, ninguna justificación dentro de cualquier ámbito laboral, familiar, en el hogar, en la calle, que me impida poder defenderme frente a mi agresor sin que exista una repercusión jurídica en mi contra. Es decir, todas las víctimas que hayan sido o estén siendo víctimas de violencia de género, primero contemplando que la principal reacción debe ser ponernos a salvo, es decir, en un contexto donde podamos protegernos de nuestro agresor, no dejemos a un lado y estemos pensando el tema de la legítima defensa, sea para nuestros bienes, sea para nuestra libertad sexual, o sea para proteger nuestra vida o nuestra integridad física. Es decir, hay que transmitir, y el Estado tiene que estar obligado a transmitirle a la ciudadanía que tiene derecho a defenderse, que el hecho de que lesione a su agresor dentro de su casa no significa que le va a ir peor a ella, y que ese es parte del mismo mecanismo de sometimiento, generar el miedo a la reacción de la autoridad y decir que cualquier mujer que esté siendo atacada, violentada y tenga la posibilidad de defenderse dentro de su hogar, la autoridad y el Estado respaldarán ese derecho al que tienen acceso por ser una excluyente de responsabilidad, no porque lesionar al de enfrente sea correcto, no porque quitarle la vida a quien nos intenta quitar la vida sea correcto, sino porque ponderar tus bienes, tus derechos sobre los míos tiene que ser a la par. Es decir, tu bienestar físico no está por encima de mi bienestar físico, y con lo cual puedo atentar contra el tuyo con tal de salvaguardar el mío. Y creo que las fiscalías y las políticas públicas deberían de aprovechar este momento de confinamiento para transmitir que la fuerza del Estado caerá sobre el agresor y abrazará las conductas defensivas en toda la extensión de la palabra, sea una llamada de emergencia, sea una reacción de igual o menor fuerza. Claro, evidentemente entendiendo que sea para suspender este tipo de violentaciones. Y esto no constituye un delito para quien se defiende. Y por último, colocar también esta visión hacia la autoridad en cuanto a que pues no vemos mucho en esta época de COVID-19, de confinamiento, mujeres atendiendo o proponiendo o siendo
titulares o tomadoras de decisiones en este tipo de circunstancias. Vemos gabinetes llenos de criterios masculinizados que intentan voltear y direccionar puntos focales para la violencia de género. Sin embargo, yo en estos 30 días o más que hemos vivido el confinamiento, no he percibido, incluso en el desarrollo de la profesión de la defensa de mujeres, algunos mensajes que atiendan a la supervivencia de las víctimas de violencia de género o familiar, y creo que es importante no azuzar, no hacer una apología al delito, pero sí establecer los derechos con los que contamos cada uno de los ciudadanos para hacer cesar este tipo de violencias. Y evidentemente, pues atender a quienes tienen contacto directo con la ciudadanía en un primer momento, que son seguridad pública, primeros respondientes. Y de ahí, bueno, creo que sería ya cuestión de otra pregunta o otros minutos de oportunidad, establecer la obligación de la calidad y calidez con la que debe de atender el personal de las diferentes fiscalías del país a todas las mujeres víctimas de violencia. No me sirve de nada llegar con una persona que tiene la misma concepción que mi agresor para denunciar algún delito de los que estamos siendo víctimas y atender la parte psicológica, que me reservo este detalle para una participación posterior y poder dar oportunidad a las compañeras a que ocupen el espacio. Muchas gracias, Ana. ¿Algún otro comentario? Sí, Alejandra. Bueno, yo diría, volviendo un poco como al origen del tema COVID y cómo esto se agudiza en estas circunstancias, simplemente para anotar algo que se ha dicho ya por feministas muy connotadas, Rita Segato y otras, y es que hay que entender como que la semilla de esta violencia y de esta pandemia de violencia, como le llamaron ustedes al seminario, la pandemia invisible, se agudizó en este momento, pero no es que nos deba sorprender que se dé, ¿no? Es algo que venimos escuchando, denunciando, observando a lo largo de muchos años en México. Quizá el caso paradigmático que detonó una mayor conciencia social fue el de Ciudad Juárez, pero lo hemos visto y hemos visto además cómo con nuestra atención puesta en ello, quizá no la suficiente y seguramente de una forma todavía muy poco, con pocos logros concretos, pero hemos visto cómo se ha ido creciendo la violencia contra las mujeres, aún poniéndole atención. Y creo que esto está muy vinculado con la precarización de la vida. Alejandra Isibasi lo decía cuando hablaba acerca de las necesidades familiares no atendidas, ¿no? Efectivamente, creo que mucho de esto tiene que ver en condiciones normales con un mandato de masculinidad en donde se exige tener acceso a ciertos bienes, demostrar poder, demostrar fuerza física, demostrar control sobre el mundo, sobre los recursos, sobre las mujeres, sobre las familias propias, etcétera. Este mandato de masculinidad que hace que los hombres, además ante un mandato que es imposible de cumplir para la mayoría de ellos, pues exacerbe su sentido de frustración, su sentido de humillación. Y en ese contexto nos encontramos ante una situación de aislamiento social en donde, aparte de las vulnerabilidades y las precariedades a las que está expuesta la población en general, ya se ha hablado mucho en otros espacios sobre pues, la mitad de la población económicamente activa que está en una situación de informalidad laboral, que no tiene acceso a la seguridad social, que vive al día en términos de su ingreso y que no puede digamos, no es que no quisiera, ojalá pudieran las personas ahorrar y tener previsiones para estas situaciones de emergencia, pero simplemente no lo pueden hacer porque el salario es bajo, las necesidades son altas, en fin, ¿no? En esta circunstancia estructural de una economía muy injusta y muy desigual, en donde además las mujeres están en particular situación de dependencia económica todavía, México es el tercer peor país en inserción de las mujeres al mercado formal de trabajo, tenemos una serie de circunstancias en las cuales pues una situación de aislamiento que precariza todavía más a las personas y sus condiciones, la imposibilidad de los hombres de cumplir con sus roles de proveedores, ¿no? Pone también una enorme presión sobre el sistema familiar y sobre la relación entre mujeres y hombres.
En ese sentido, me parece que habría que reiterar, ¿no? Como ya lo dijo Alejandra Isibasi, el enorme daño que hacen los roles y los estereotipos de género, que asignan a los hombres y a las mujeres ciertas tareas específicas y que ponen en tensión a las personas con sus propias decisiones, con sus deseos de desarrollo personal, pero también con las contingencias a las que estamos enfrentados. Lo natural en una situación como esta, en donde, por ejemplo, una mujer y un hombre tienen hijos en casa que no están yendo a la escuela, pues es compartir las tareas de cuidado, compartir las tareas domésticas y poder entre toda la familia justamente ser ese espacio de solidaridad en donde todo el mundo le entra. Con los roles sobre los géneros, qué es lo que tienen que hacer las mujeres y qué es lo que tienen que hacer los hombres, a la imposibilidad, por ejemplo, de un hombre de traer el sustento a casa porque no puede salir y porque no puede ir a sacar lo que puede sacar en el trabajo de un día, se le suma, digamos que pues hay una necesidad familiar que no siente que su género le permita cumplir sin ser humillado, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias y no quiero con esto parecer que estoy haciendo una defensa de los hombres violentos, desde luego que es condenable y absolutamente inaceptable, pero al mismo tiempo sí hay que reflexionar acerca de qué tanto los roles, los prejuicios, los estereotipos sobre el género hacen daño y crean un caldo de cultivo y un caldo de normalización para la violencia en situaciones extremas como esta, y que, para cerrar, simplemente lo digo, en situaciones como esta que vamos a ver repetidas en el tiempo, en el futuro próximo, porque esta es una pandemia, pero el cambio climático también va a traer situaciones muy extremas en donde vamos a tener que modificar los patrones de conducta y la manera en la que vivimos. ¿Cómo vamos a hacer eso si todavía vivimos en una sociedad tan poco flexible, incluso en las cosas que las personas pueden hacer dependiendo de su, pues de su expresión de género o de su biología, ¿no? Correcto. Y creo que tenemos con estas respuestas como un panorama más claro de qué implica el confinamiento, qué implica de alguna manera este encierro en relación a la violencia de género. Todos ustedes, dentro de su perfil, dentro de su línea de trabajo, tienen algunos conocimientos específicos que me gustaría aprovechar para este seminario. Y se hablaron de muchas cosas, se habló de normalización de la violencia. Yo agregaría en esto de la normalización de la violencia que habría que hacer un esfuerzo por trabajar sobre las nuevas masculinidades, que hoy con el COVID se puso de alguna manera de moda, ¿no? por estos hombres que aparecen, como Ana dice, siendo referentes de la comunicación sanitaria, ¿no? Pero que son hombres que de alguna manera representan una forma de entender la masculinidad diferente a la cotidiana, ¿no? O al estereotipo de masculinidad que conocemos y que generalmente se vincula con esta violencia de la que estamos hablando, ¿no? Yo me preguntaría un poco, tenemos un panorama de la situación, yo me preguntaría cuáles serían, o en el ámbito del imaginario, cuáles serían las posibilidades, un poco para cerrar estas preguntas generales o compartidas e irnos a algunas preguntas particulares, que recomiendan ustedes para abordar el tema del COVID y del confinamiento en el hogar. Ya sabemos cuál es la realidad, tenemos una noción clara de que pues, aumentó, según algunas estadísticas, el 60% las llamadas de urgencia, según otras 70, 80. Más allá del porcentaje de números, sabemos que esto está generando, como ustedes decían, y por las razones que ustedes mencionaban, un aumento de la violencia exponencial, ¿no? Si tuviéramos que pensar o imaginar
algún mecanismo de solución, tanto desde el ámbito gubernamental como desde el ámbito de la sociedad civil, ¿cuál sería esa propuesta? Sé que es una pregunta que probablemente tendremos que improvisar, porque no lo tenemos tan claro, pero Alejandra Haas desde el ámbito de las políticas públicas, Alejandra Isibasi acompañando en distintos cargos a CONAPRED desde distintas administraciones, Ana Catiria Suárez, defensora muchas veces, y lo sé porque he sido quien te ha enviado a ti y a Olivia, a la asociación civil de ustedes, gente justamente para que ustedes atiendan, mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes, vulneradas en su integridad, y que ustedes han atendido de manera maravillosa, más allá de que están ocupadas con casos que son absolutamente relevantes y mediáticos. En el día a día sé que se ocupan de muchísimas mujeres y niñas de manera pro bono, por decirlo de alguna forma. Entonces, a todas ustedes les preguntaría esto: intentamos hacer un esfuerzo para pensar qué política pública, qué mecanismo social podría llegar a favorecer, a contribuir, a disminuir esto que está empezando, porque todos sabemos que la crisis recién comienza y que probablemente en unos días se ponga todo mucho más complicado. Y por lo tanto, la tensión familiar, la tensión en los hogares y la angustia de no poder llevar el pan de todos los días a la casa, pues se va a agudizar, ¿no? Con lo que implica también un confinamiento mayor de días que no podemos prever, inclusive más allá de que se estimen fechas probables, ¿no? Cuéntenme. Va. No, yo nada más decir, de entrada creo que antes que pensar en políticas públicas específicas, ¿no? Habría que pensar en una perspectiva de género, o sea, justamente a la hora de abordar el problema falta esa perspectiva, falta la consideración. ¿A qué se refiere el enfoque de género? ¿De qué se habla cuando uno dice voy a atender este problema con perspectiva de género? Pues a eso, justamente, a hacer la diferencia y a entender el impacto diferenciado que tiene un mismo fenómeno sobre las personas, ¿no? Entonces, y en este caso sobre las mujeres. Entonces, un enfoque de una política pública para atender este problema con enfoque de género tendría que entender primero, diferenciar cuál es el impacto en hombres y en mujeres, en este caso, en confinamiento, ¿no? Específicamente en confinamiento, o frente a la pandemia. Y entonces las políticas de salud que vayas a tener, las políticas laborales que vayas a diseñar, incluso las educativas, etcétera, tomar en cuenta ese impacto diferenciado. Desde ahí ya vamos de gane. O sea, desde ahí ya estaríamos como avanzando, creo que en el buen sentido, ¿no? Ya después nos ponemos a pensar exactamente qué programa, qué política pública específica, pero yo creo que de entrada entender el impacto diferenciado que hay, y a la hora de entender el impacto diferenciado, también entender el grupo de población con el que estamos. Yo ayer estaba leyendo, por ejemplo, no sé si sea algo que se refleje en México, pero según la Organización Mundial de la Salud, 70% del personal de salud en el mundo son mujeres. O sea, si no ese dato solito ya te hablaría, ¿no? De entrada, la conformación del personal de salud y por lo tanto de las políticas que tú tienes que tener en relación con el personal de salud en cualquier contexto, no nada más en el contexto de una emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen
históricamente que conciliar entre la vida laboral y la vida familiar, porque las mujeres también se encargan del trabajo doméstico, también históricamente en sus casas, y tienen dobles jornadas, triples jornadas, porque son las que se encargan de los cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, el solo hecho de saber que 70% del personal de salud son mujeres, pues ya te ayuda a diseñar una política, en lugar de irte a ciegas de qué deberíamos de hacer frente a una pandemia sin haber tomado en cuenta la conformación del propio personal. Entonces, a eso me refiero con enfoque de género, y creo que ese sería de entrada un primer paso indispensable. Vas, Ana, ya, perdón. Ay, Ale, no, pero además te sigo perfecto porque iba en la misma línea que tú. Yo diría, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Como dice Ale, a ver, ahora sí que luego nos ponemos a ver cómo resolvemos el tema de violencia de género en el país, pero creo que hoy sí hay una situación grave que pone en mucho mayor riesgo, en un estado de vulnerabilidad mucho mayor a las personas que son víctimas de este delito. Y para ello, sí me gustaría, o sea, perdón, pero es que no se puede hacer un comentario sin la crítica de lo que se vive actualmente, y es que si en cada espacio noticioso, y hablo el tema particular, si cada conferencia de prensa, hablo el tema público, que se toca, sigue el sesgo de discriminación por razón de género, es decir, hablar de enfermeras y médicos, hablar de cofias y batas, ¿no? O sea, si de manera pública no es el personal, desde el presidente hasta, digo, el primer respondiente, no han internalizado que existe una necesidad de transmitir por vía de la voz, que es la única herramienta que tenemos hoy en día, que la importancia y relevancia del papel de las mujeres en este país es prioritario, pues no lo podemos exigir en casa, cuando mi agresor es compa o tiene la misma dinámica discriminatoria que los servidores públicos. Y cuanto más, cuando tengo necesidad de hacer una llamada de emergencia, quien va a tomar la preocupación de mi estado emergente también va a considerar que soy una vieja chimolera exagerada. Entonces, ¿qué considero que tenemos hoy? Espacios digitales en donde sí es responsabilidad del Estado señalar la gravedad de establecer conductas y roles discriminatorios o que generen violencia en casa, y que eso genere, y se oye muy cliché y me choca que constantemente utilicemos la palabra, pero es necesaria, ese empoderamiento que significa reforzar la seguridad en quienes la han perdido por razón de abusos de poder a través de la información. Evidentemente, si yo estoy en casa y una de las dinámicas o pocas dinámicas familiares que tenemos es ver la televisión en caso de que se tenga o escuchar el radio en caso de que se tenga, oye, Estado, señala cuáles son las características para poder deconstruir una masculinidad malentendida. Oye, Estado, ayúdale a las familias que no han tenido oportunidad de allegarse de información para incluso decirle a las víctimas que no tienen obligación de hacer X y Y labores cuando están en un estado emergente. Si bien en circunstancias naturales podemos dividir no roles, sino labores, ¿no? Tú lavas, yo plancho, tú recoges, yo lavo los trastes. Hoy en día hay que mandar al menos como un primer oportunidad de colocación que no existen roles sino labores, existen tareas. Y sí es responsabilidad del Estado educar a la sociedad, porque han pasado muchísimos siglos en donde esta educación va dirigida que la aspiradora la maneje la mujer, que la lavadora la prenda la mujer, y el hombre sigue jugando un rol únicamente de proveedor, que también es una lesión muy grave a las masculinidades. Solamente acotar que su valor como ser humano es el de contener las finanzas familiares, cosa que no es verdad, cosa que no debe seguir siendo, pero solamente colocaría este comentario en 2 puntos. Por lo que hace a la comunicación de la autoridad, sí está obligada a decir, si estás cometiendo esta y esta conducta, es un delito. Sábetelo, porque yo como Estado voy a intervenir en caso de tener una noticia criminal por parte de una víctima. Y número 2,
en tema privado, en tema particular, generar, se me ocurre, poder entre particulares generar redes o tejidos sociales que me hagan sentir acompañada, que pueda obtener información y que sepamos que como sociedad también tenemos una obligación de apoyarnos desinteresadamente. Es decir, si el de al lado necesita de una asesoría, si soy terapeuta y puedo brindar una asesoría gratuita, hagámoslo. En verdad, se ve claramente cómo se exacerban estas situaciones, también para los operadores de la justicia, también para los ministerios públicos, también para los investigadores, policías hombres y mujeres. Volteemos a ver cuáles son las condiciones de vida que están teniendo para poder dar una respuesta positiva a la ciudadanía y poder desarrollar las labores que su propio encargo les confiere de una manera digna. Digna es sin discriminación, digna es sin minimizar la violencia, digna es acercándole a la ciudadanía las herramientas para proteger su vida y su integridad psicoemocional. Muchas gracias, Ana. ¿Y al respecto algún otro comentario? No. Ya me escuché, ¿verdad? A mí me gustaría retomar un poco lo que decía Isibasi respecto de la perspectiva de género. Yo creo que hoy nos vuelve a quedar claro, no es que quede más claro, sino nos vuelve a quedar claro que todos los aspectos de nuestra vida deberían de ser vistos desde la perspectiva de género. Y que el Estado hoy, digamos, incluso quizá el único contrapeso que puede tener nuestro gobierno el día de hoy, sí tiene que ver con lo que las mujeres están necesitando y lo que las mujeres están viendo. Me parece que absolutamente todas las políticas públicas, en todas las leyes que hoy salgan, todas las leyes que hoy tenemos que hacer una ingeniería desde la perspectiva de género. Las políticas públicas, todas, que se implementen siempre y las que se vayan a implementar a partir de hoy, me parece que sí tienen que tener esta mirada de cómo afecta diferenciadamente a ciertos grupos. Por supuesto que esos ciertos grupos siguen. Está escuchando, se escucha raro. Vamos a ver si podemos resolver el problemita de sonido de tu micrófono. Okay. Porque ya la última parte te perdíamos. Sí, me parece que esto que estabas mencionando de las políticas públicas, Alexandra va a poder seguir comentándolo y ampliado. Sí, voy a retomar lo que estaba diciendo Oli, pero en cuanto se arregle su asunto, que vuelva a ella. A mí me parece que esto que decía Olivia de la reingeniería de todas las políticas públicas es una forma muy buena de ponerlo, ¿no? No hay que olvidar que el mundo está construido sobre una visión heteropatriarcal, que significa que todo lo que hemos creado ha sido creado con esa perspectiva de que las mujeres estarán en casa, que los hombres las controlan, que los hombres son quienes salen al mundo y tienen interacción en lo público, que la justicia pública está realmente destinada a resolver asuntos entre hombres y no tanto de hombres con mujeres y mucho menos de los espacios privados, pero eso es cierto también para el mundo del trabajo, es cierto para todo lo que tiene que ver con la vida. Hemos construido un mundo en el cual las mujeres están en cierto rol y los hombres están ocupando los espacios públicos y tomando las decisiones. Entonces sí estamos ante un desafío de proporciones grandes, y yo quisiera complementar esto con una cosa que se olvida con frecuencia, y también me distancio un poco de las penalistas que precisamente porque son penalistas, están enfocadas en la cuestión del papel de las fiscalías y demás, aunque se ha abordado el tema del apoyo psicoemocional, que también es fundamental. Creo que hay un problema muy grande en asociar a la violencia en general, no nada más la violencia contra las mujeres, sino a toda la violencia, con el papel que tienen las autoridades específicamente destinadas a el tema penal. El derecho penal es indispensable, es parte, digamos, de lo básico que una sociedad tiene que tener para evitar la impunidad,
pero desafortunadamente pensamos ante estas problemáticas tan complejas que la mejor forma de resolver el problema es metiendo gente a la cárcel. Y me parece que ese es un error muy grave, no digo que ustedes, pero digo en general, como que hay muchísimos casos en los cuales la población y las personas que están en política creen y proponen que pues, lo que funciona es aumentar las penas, lo que funciona es meter a más gente a la cárcel. En primer lugar, el aumento de penas desde mi punto de vista no funciona. En segundo lugar, ni metemos a la gente a la cárcel, entonces pensar que por aumentar las penas o crear nuevos delitos va a haber a más gente en la cárcel, pues tampoco funciona. Y luego ahora vemos que en situaciones de confinamiento por la pandemia, tener las cárceles rebosantes, llenas y sin espacio para que la gente no se contagie, tampoco es una solución, ¿no? Más allá de una discusión que después podemos tener sobre qué significa la reinserción y si alguien sale del sistema penal en mejor estado físico, mental y emocional de lo que entró, lo dudo muchísimo. En fin, habiendo dicho eso y creo que hay mucho más que se puede problematizar y creo que Olivia y Ana Katiria pueden hablar sobre este tema de las otras problemáticas que se suscitan cuando metes a un agresor que es pareja y que es proveedor de una mujer y de sus hijos a la cárcel y entonces también le quitas a ella el sustento de vida. Otra vez abonando a las problemáticas que siempre terminan siendo las mujeres las víctimas de todas estas cosas. Pero más allá de eso, que yo creo que ellas están en mejor posición que yo para discutir, me parece que hay otro papel del Estado y de las políticas públicas que con frecuencia se deja de lado. Y yo creo que ahí vemos en la discusión de los monumentos y las marchas muy bien representado esta aparente contradicción, por ejemplo, entre la política cultural que tiene que salvaguardar el patrimonio nacional y la problemática de la violencia contra las mujeres. Yo creo que es una falsa dicotomía. Al revés, yo creo que la política cultural vista desde el Estado tiene también que atender los compromisos y obligaciones de México en esta materia y tiene algo que decir y mucho que hacer en materia de violencia contra las mujeres, no limpiando monumentos, sino atendiendo la problemática como una problemática social. Y en ese sentido, recordar que la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, indica una obligación que a mí me parece la más compleja de todas y sobre la cual habría que discutir mucho, y es esta obligación de los estados, dice la Convención, de modificar los patrones socioculturales de conducta, ¿no? Esto que decía Olivia antes de la interrupción, que es la reingeniería, porque todas las políticas están atravesadas por el machismo, tiene que ver con eso. O sea, cómo el Estado puede diseñar políticas no solo que atiendan las problemáticas y sean, digamos, reactivas a lo que pasa, sino también que sean constitutivas de una nueva realidad mucho más equilibrada. Y yo diría todavía una capa más profunda, cómo la política pública puede modificar los patrones socioculturales de conducta. ¿Puede o no puede? Y ahí es donde nos preguntamos cuál es el rol del sistema educativo, cuál es el rol, por ejemplo, de autoridades que pueden no ser del Estado, pero sí, por ejemplo, los defensores de las audiencias, dando opiniones y generando consecuencias para los contenidos que son estereotipados, violentos o que promueven la violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es el rol también del sector de la creatividad? El CONAPRED tuvo hace 2 días un seminario en línea sobre el tema de la creatividad en las agencias de publicidad y los esfuerzos de la mercadotecnia, que refuerzan a veces estereotipos y prejuicios, pero que también podrían ser un vehículo contrario en el sentido más propositivo. En fin, creo que es una labor social de amplio calado, y que no necesariamente hemos tomado con la seriedad que tienen. Y esto lo digo simplemente para decir, el tema de violencia hacia las mujeres y hacia las niñas y los niños y hacia las personas mayores, porque hay otros miembros de la familia que también están sujetos a esta violencia, no es un tema única y exclusivamente penal, es un tema social que tiene muchas aristas y que se debe de combatir, sí en lo reactivo, pero también en lo preventivo. Muchas gracias. A ver si tenemos resuelto el problemita con Olivia. Sí, ya me escuchan. Sí. Sí. Bueno, pues Ale lo dijo muchísimo mejor. Yo concuerdo, yo soy una penalista sui generis porque siempre he propugnado por, digamos, la utilización de la cárcel
en formas mínimas. Yo soy abolicionista, me parece que el derecho es una de las ciencias que simplemente no ha evolucionado, que para una gripe o para un cáncer da exactamente la misma aspirina, nada más que a unos le da 1 y a otras le da 100, y que las otras formas, las formas alternativas de solución de conflictos, son lo que deberíamos estar explotando. Y esa parte, digamos, esas soluciones alternativas, me parece que es donde la perspectiva de género debería de entrar de lleno. Son temas en el derecho penal que no son utilizados preponderantemente, y me parece que ahí la visión de género podría hacer muchísimo bien. Es decir, soluciones alternativas, formas de terminación anticipada, suspensiones condicionales y miles de otras formas que se pueden utilizar, y no la cárcel, es donde la perspectiva de género tendría que estar produciendo desde ideas hasta deontología, hasta absolutamente todo. Yo creo que eso, digamos, desde mi lugar, digamos, de experiencia, que es el derecho penal, es desde donde tendríamos que estar produciendo, creando las mujeres y las personas que tienen perspectiva de género muchísimo más para utilizar estas formas. Y por supuesto el Estado y la sociedad, es decir, el Estado visto de manera en conjunto, las personas que viven en el territorio, los gobiernos, tendrían que estar pensando en nuevas formas de relación, tanto el Estado con las personas a las que gobierna, como las sociedades, a partir de lo que nos estamos dando cuenta. Es decir, yo creo que lo que tenemos ahorita no es casual. Tenemos un momento en el que tenemos que sentarnos a reflexionar y a repensar absolutamente todo, porque yo dudo mucho que a partir de ahorita las cosas vayan a ser iguales. Es decir, el día que podamos salir libremente a poner un pie en la calle, yo creo que ya deberíamos de traer repensado tanto las formas de relacionarnos como los saberes que tenemos el día de hoy. Yo creo que de verdad COVID sí nos tiene que hacer lograr una reflexión amplia y profunda en todos los ámbitos de nuestra vida. Gracias, Olivia. Sí, yo creo que centrar en la discusión que además es imprescindible del sistema penal acusatorio, de cómo funciona este sistema penal acusatorio en la actualidad, las falencias que tienen y cómo esto se distancia tanto de una forma de legislar con perspectiva de género, es fundamental, y además creo que merecería un programa aparte, ¿no? Obviamente el sistema penal acusatorio y sistema penitenciario van de la mano, y el sistema penitenciario, con todas las falencias que hoy con el COVID-19 tiene, creo que podría ser otro de los temas urgentes, que no por ser una minoría es menos importante. Pero bueno, hoy entramos en este tema desde los hogares, ¿no? Desde estos hogares de confinamiento, un confinamiento que tiene que ver con la cuarentena, sin abordar el tema del confinamiento continuo y malentendido del sistema penitenciario. Entonces, me gustaría invitarlas a abrir este tema y a profundizarlo. Pero antes, tengo algunas preguntas particulares, pero no quiero dejar al público sin realizar alguna de estas que están enviando. Carlos Castro pregunta: ¿cómo incorporar la perspectiva de género en las instituciones cuando no somos expertos, pero hay disposición? ¿Sí se entiende un poco la pregunta? ¿O?
o le preguntamos a Carlos que nos la explique. Yo creo que un poco lo que quiere, es muy sencilla la pregunta que Carlos nos ha hecho y tiene que ver con cómo se institucionaliza o cómo se ve reflejado en las instituciones la perspectiva de género, qué se puede hacer para que esto se fortalezca, ¿no? ¿Quién nos puede comentar algo? ¿Quién me responde? Bueno, Carlos creo que también tiene la duda de, además de cómo se aplican las políticas, cómo saber en qué momento actuar, ¿no? O sea, en qué momento tienen que intervenir las autoridades. Y bueno, yo creo que esa pregunta está bastante contestada con los comentarios de Olivia, de Alejandra Isibás y Alejandra Haas, y en lo que podamos aportar, en cuanto a que para tomar decisiones, para que el Estado ofrezca soluciones, para que hoy represente la problemática, debe atenderse a las necesidades y circunstancias que viven hoy las mujeres en este estado de confinamiento, como tú decías. Es decir, no solamente la parte de salud, sino atender y que la autoridad refleje esas aportaciones, soluciones u ofertas a la ciudadanía con una visión a partir de la necesidad de las condiciones que vive una mujer en este sentido. Creo que podríamos resumir en conjunto lo que implica hoy en día aplicar una política pública con perspectiva de género. ¿Qué necesita una mujer que hoy en día de manera natural ha vivido en discriminación o con violencia? ¿Cómo abonar en estas aplicaciones de conductas o de sugerencias o de lineamientos de salud? ¿Cómo establecerla bajo el esquema de poner atención en las necesidades de una mujer? Y por el otro lado, creo que tiene la necesidad de saber en qué momentos se tiene que actuar, ¿no? ¿Cuál es el momento oportuno para actuar? Y me parece que desde el lado del particular, si bien es cierto el derecho penal no es la solución al conflicto, evidentemente la prisión no es la solución al conflicto. Es más, ese tema ya está superado en cuanto a que este tipo de delitos ni siquiera se establecen en una lista de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Lo que sí, al menos en lo personal, lo que he podido percibir cuando violentadores, por mínima que sea esta violencia, son sujetos a un proceso, el hecho de enfrentar la acusación de manera frontal con una autoridad, es decir, que se evidencie y se visibilice públicamente, aunque sea una audiencia, frente a otra persona que no es mi víctima, lo que le hice y el razonamiento de la autoridad de por qué esa conducta no es dable, es decir, no se puede aceptar, ya hay echan paso para atrás los violentadores y se la piensan dos veces. Sí, por supuesto que he podido ver en más de muchas ocasiones desde que se inició el sistema acusatorio que señalar públicamente a tu agresor, como ellos actúan a partir de un acto cobarde, que es abusar de cualquier persona, abusar de sus emociones, abusar de la condición económica y precaria en la que viven la mayoría de las mujeres en este país, de este abuso de poder por el hecho de ser proveedor financiero o económico de una familia, cuando son expuestos públicamente ante un juez. Obviamente hay grados de violentadores, hay a los que les vale gorro y son sicarios y feminicidas que van por la calle, pero en una violencia común como la que vivimos todos los días en este país, las mujeres que llegan a esta etapa del proceso en donde tienen oportunidad de señalar a su agresor frente a la autoridad y que la autoridad le diga, no señor, eso no se hace más, te lo juro porque lo veo todos los días, hay un cambio radical en la dinámica de convivencia del agresor con su víctima, de respeto, de cautela y con una distancia que ya no se le está preguntando, se le está exigiendo porque está siendo observado. Y cuando un delincuente, por mínima que sea su agravio frente a la sociedad, es observado, limita
cualitativa y cuantitativamente el nivel de agresión y las características de agresión. Por lo que creo que, si bien es cierto, el sistema penal no soluciona el conflicto, es una herramienta que hoy día tenemos a la mano para poder hacer cesar delitos que per se, por mi propia disposición, no se va a poder. Una mujer que crea, que piense que a partir de que ella le pida a su agresor que deje de lesionarla, no lo va a hacer. Ya tenemos dado que no, esta persona no le implica ningún tipo de respeto al agresor. Necesitamos un tercero en la ecuación para que le diga, te estoy observando, esto no se hace y esto implica castigos o soluciones alternativas, que me encanta cómo lo plantea Olivia, porque si aplicáramos este tipo de soluciones alternativas con perspectiva de género, imaginemos una terapia obligatoria con una sanción en caso de incumplimiento para no terapia, un taller, un seminario. Estoy hablando una idea para abonar en la discusión y abonar en esta construcción de ingeniería de reconstrucción de la que habla Olivia. Un taller de deconstrucción de masculinidades, un taller de derechos y tipos de violencias para las mujeres, reforzar el ámbito psicológico y abonar muchísimo esfuerzo en el tema de salud mental. Creo que un prejuicio social muy grande siempre ha sido que la atención de la salud mental es para los locos, para los que no tienen capacidad de andar por las calles, y no es así. Las falencias que tiene el Estado para poder comunicar también deriva de la imposibilidad psicoemocional que tienen los receptores, en este caso los ciudadanos, para asumir como veraz un tema de política pública que indica un mensaje dirigido a una persona en particular, es decir, a un misógino, a un machista, a un violentador. Si no estamos construyendo este andamiaje de salud mental, difícilmente vamos a lograr que las políticas públicas tengan que permeen en la sociedad, pero sí podemos construir soluciones alternativas de conflicto que atiendan al problema de origen, no la prisión preventiva, problemas de origen, salud mental, limitación, observancia, vigilancia y reacción inmediata. Creo, Ana, que cerraste muy bien el programa. Creo que lo que estás diciendo redondea este último tramo del programa, que tiene que ver con las recomendaciones, con las posibilidades de tomar acciones, ¿no? Denunciar es importantísimo. Pondremos de nuevo en pantalla los teléfonos para que todos los tengan a la mano, todas en particular. Yo quiero agradecerles a las 4 muchísimo por su tiempo y por la entrega y por la respuesta a este programa y esta convocatoria. El INJUS abre las puertas para seguir trabajando en esta única vía que nos queda por unos días, pero también las puertas físicas para que podamos coordinar y abrir estos seminarios de los que Ana hablabas. En algún momento, Alejandra Haas, fuiste protagonista incluso del primer seminario que hicimos sobre discriminación y racismo en el Instituto Mexicano para la Justicia hace unos 4 años y medio. Y bueno, abrir estas puertas para que esto no se termine aquí, para platicar sobre nuevos temas y nuevas discusiones que podamos tener a la brevedad. Un poco cerrando este programa y agradeciéndole a todos los participantes por sus preguntas que serán respondidas vía electrónica por cada una de las especialistas y por nosotros. Solo cerrar con un comentario, como dijo, o una frase que dijo una de las principales revolucionarias del siglo XX, Rosa Luxemburgo: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.